Estamos en vivo. Muy buenas tardes al público que esta tarde nos acompaña. El día de hoy tenemos un panel con el nombre de La corresponsabilidad paterna en el nuevo regreso a clases, que se ha denominado Aprende en casa. Y es cómo fortalecer la paternidad con enfoque de masculinidad positiva. En este momento voy a presentar las fichas curriculares de los panelistas que el día de hoy nos hacen favor de acompañarnos. En primer lugar, tenemos al licenciado Misael Palacios García. Él es licenciado en Psicología General por la Universidad del Golfo de México y maestro en Estudios de Género por la Universidad de Barcelona, España. Es director de especialización en la Asociación Oaxaqueña de Estudios Interdisciplinarios sobre Género y Derechos Humanos, Pariter, y se desempeña como docente en instituciones de educación superior y consultor en materia de género. También tenemos con nosotros al maestro Óscar Godínez. Él es sociólogo y maestro en planeación y políticas metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Colaboró en el Instituto Politécnico Nacional con adscripción en la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género de 2012 a 2019 y contribuyó con la transversalización de la perspectiva de género en el mismo Instituto Politécnico Nacional. Así como él fue el responsable de impulsar acciones a favor de la política de licencia por paternidad. Actualmente él se desempeña como consultor en Hombres Corresponsables MX, tallerista y capacitador, así como integrante de la red Cómplices por la Igualdad Men Engage México. Y también tenemos con nosotros a José Gabriel Licea Muñoz. Él es psicólogo y miembro fundador del Colegio Equidad, Bienestar y Salud Asociación Civil Construyendo Equidad, y ha participado en la creación de grupos de autoayuda y terapéuticos para la atención a personas afectadas por violencia y de orientación a población adolescente. Se ha desempeñado como facilitador del grupo Hombres Trabajándose Puebla desde 2008 y también responsable del área de atención a la violencia masculina. Desarrolla actividades que tienen como fundamento la perspectiva de género, masculinidades con enfoque ecológico y de derechos humanos. Y como moderadora de este panel tenemos a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Antes de que comencemos, les quiero hacer una invitación a que visiten el canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en donde además de este material está almacenado todo el material que hemos venido realizando en estos tiempos y sirve como un material de consulta. Los invitamos a que nos visiten. Y ahora pues damos inicio al panel. Adelante, maestra. Maestra, su micrófono, por favor. Gracias. ¿Ya me escuchan? ¿Se Sí, escucha? maestra, adelante. Porque no chequé mi conexión a ver si hay un módem que es mejor que otro, pero ¿se escucha bien? Sí, maestra, adelante. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, Misael. Os reflexionó la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie en la conferencia TED de 2012 que la catapultó a la fama y que denominó Todos deberíamos ser feministas. Y ella enfatizó que ser feminista no se nace, se hace. Y de la perspectiva de género feminista particularmente, ha surgido la imperiosa necesidad de recordarle a los hombres que es importante y urgente que revisen y resignifiquen sus formas de ser hombre, sus masculinidades, que es urgente que adopten la necesidad de deconstruirse para construir una verdadera transformación sociocultural hacia la igualdad. Como madre de un adolescente varón,
Considero que para hacer un cambio hacia una sociedad igualitaria, en contra de la sociedad machista y del sexismo, todas y todos debemos romper con el modelo tradicional impuesto por el patriarcado, y no solo las mujeres. En una sociedad androcéntrica y patriarcal, se promueve y alienta mucho a las mujeres el que sean madres y dediquen su día, su tiempo, su energía a cuidar a las demás personas de su entorno inmediato. Desde muy niñas se les dan muñecas, trastes, juegan a peinarse, a maquillarse. Y el sistema patriarcal les dice a las niñas que está muy bien si su vida se reduce a ser buenas esposas y a cuidar a sus hijas e hijos. En cambio, a los hombres se les dan carritos de bomberos, pistolas, balones de fútbol. Y el patriarcado les enseña que su vida son ellos mismos, conquistando el mundo y el éxito. Y que el ser padres en todo caso los honra y los enaltece, pero no los define como a las mujeres. El sociólogo y director del Centro para el Estudio del Hombre y las Masculinidades de la Universidad Stony Brook de Nueva York hizo la siguiente reflexión. No pueden empoderarse las mujeres y las niñas sin que cambien también los hombres y los niños. Este especialista está convencido de que para alcanzar la igualdad de género es necesario educar, salir de las viejas ideas de lo que significa ser hombre, romper de una vez por todas la herencia patriarcal que nos daña a mujeres, por supuesto, pero también a los hombres. Tan es así que en charlas suele poner el ejemplo, como ejemplo, un documento que hay en el Pentágono y que da pruebas del extremo pensamiento patriarcal de un hombre muy poderoso en su tiempo, el entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, quien siendo presidente se negó a abandonar la guerra de Vietnam, a pesar de que sus asesores le decían que no iba a ser viable ganarla, porque tal gesto, dijo él, no se iba a considerar propio de un hombre. Y la guerra duró 19 años y le costó la vida a casi 60,000 soldados estadounidenses, pero al pueblo de Vietnam 1.3 millones de soldados. En total, 2 millones de personas, incluyendo las vidas de civiles. La guerra le costó a los estadounidenses, porque fue con sus impuestos, algo así como 843,000 millones de dólares de entonces, del 68, que sería como $1 trillón de 2019. Y todo por un hombre patriarcal que no quiso sentir herido su amor propio, que no quiso que los demás pensaran que no era hombre. Ahora, en nuestra vida cotidiana nos estamos enfrentando a una nueva normalidad que implica, a diferencia de años anteriores, un regreso a clase muy diferente a lo que estábamos acostumbradas, y las mamás sobre todo, que días antes estábamos forrando libros y demás. Y esto se debió a la emergencia sanitaria del COVID-19 que todo el mundo conoce. En marzo pasado, las autoridades educativas federales anunciaron la suspensión de actividades escolares presenciales con el fin de evitar contagios del virus entre el estudiantado y el profesorado. No obstante, esta decisión trajo consigo una serie de problemáticas técnicas y de planeación para que niñas, niños y adolescentes continuaran con sus planes de estudio a distancia y poder concluir el ciclo escolar. Pese a todo, se logró. Y en el regreso a clases de este año escolar, con la nueva normalidad, surgieron pues otros planteamientos, nuevos retos y algunos inconvenientes. Además, no nada más, digamos, se trata de complicaciones que ahora nos estamos ahorrando, porque hay quien dice, bueno, tiene su lado bueno, ¿no? Nos estamos ahorrando, por ejemplo, el tráfico en las mañanas, ¿no? Algunas familias que tenían que levantar excesivamente temprano, quizá ahora duermen un poquito más, pero en general ha sido muy caótico, ha sido muy problemático y no ha sido parejo la manera en la que esta problemática afecta a los distintos tipos de familias. En todo México, el día que iniciaron las clases, la plataforma de Zoom presentó problemas generando sobresaturación de la plataforma, se cayó en muchos momentos, y los chats donde estaban los mensajes de desconcierto, inconformidad y angustia por parte de madres y padres de familia y alumnado no se hicieron esperar, ya que las niñas y los niños no podían ingresar al sistema por diversos motivos, se caía, en fin, estaban angustiados de que no iban a poder pasar lista, etcétera.
El programa Aprende en Casa fue diseñado para verse sobre todo en canales de televisión abierta, ya que en México la cobertura vía televisión es 94% frente a 75% que es la cobertura por internet, lo que más facilita, digamos, técnicamente y en términos numéricos, el avance escolar del estudiantado o de la mayoría del estudiantado, aunque sabemos que hay niñas y niños en zonas remotas, en condiciones económicas precarias de sus familias que no tienen acceso y en la práctica están siendo excluidos de esta posibilidad. Esta nueva normalidad ha traído contratiempos a la vida familiar. Ahora las madres y los padres deben involucrarse totalmente en el proceso de aprendizaje de sus hijas e hijos de una forma en la que nunca lo habían tenido que hacer de una manera intensiva y extensiva. Lo que se busca es que esta tarea no sea exclusiva de las mamás, ya que a causa de la pandemia, la mayoría de las labores de cuidado y del trabajo del hogar ha recaído en las mujeres, pues siguiendo el patrón patriarcal de la sociedad en la que vivimos. En este panel hablaremos del rol de los hombres, de los varones, de los papás. Queremos abordar el tema de la corresponsabilidad paterna en las labores de cuidado de hijas e hijos, entendiendo el proceso educativo como una labor que va más allá de quizá revisar un momento por la noche si hicieron la tarea o firmar la boleta de calificaciones. Es importante compartir estas tareas, corresponsabilizarnos. Que mamás, no solo las mamás, que también los papás puedan estar pendientes de, no sé, revisar la conexión de internet, el dispositivo, la tele, sentarse a observarlos, a dialogar, resolver dudas escolares y un sinfín de actividades que hay que hacer y que antes no hacían. Es importante que la actividad de la crianza, de la actividad del acompañamiento de niñas y niños se realice de una manera igualitaria por ambos progenitores. Y además, lo más importante es mirar esta nueva normalidad de clases a distancia como una oportunidad para crear relaciones afectivas fuertes entre papás y sus hijas e hijos. Esto yo creo que es una gran oportunidad y sí quizá podría ser uno de los beneficios no deseados, digamos, del COVID, pero que podríamos aprovechar. Es por eso que hoy invito al público que hoy se une a escuchar a nuestros expertos en el tema masculinidades positivas para poder ver esta época que estamos viviendo, los retos y también aprovecharla como un periodo de aprendizaje que nos pueda hacer crecer como personas, que pueda unir a las familias y en estas familias más igualitarias y más unidas, entonces sí, es más fácil que disminuyamos la violencia familiar que tanto nos afecta. Muchísimas gracias, sean bienvenidas y bienvenidos. Y si nuestros panelistas están de acuerdo, vamos a comenzar entonces. Tenemos preparadas unas preguntas y ahorita voy a verificar el chat para que las personas que se han unido puedan hacer también sus preguntas. La primera pregunta para los tres panelistas sería, ¿cómo están respondiendo desde su punto de vista los hombres a esta idea de la corresponsabilidad en el espacio doméstico? ¿Cómo les cae que constantemente desde las instituciones de gobierno, los medios les estemos diciendo, involúcrate, sé un papá activo, sé un papá más afectivo? ¿Es factible? Denos su punto de vista. Muchas gracias. Misael, ¿comienzas? Sí, ya estoy. Bueno, primero tenemos los datos, nos arrojan que hay un porcentaje menor de hombres que está pues transformando nuestros espacios familiares, esta corresponsabilidad en relación a las mujeres. Esto es un hecho que se puede corroborar, por ejemplo, con los datos que tenemos de ONU Mujeres México. Los datos dicen que las mujeres laboran 10 horas al día aproximadamente y los hombres trabajan 8.1 horas entre trabajo remunerado y no remunerado, es decir que más o menos a la semana estaríamos hablando que las mujeres invierten 29 horas a la semana frente a 13 que invierten los hombres en el tema de los cuidados. Y además relaciono este dato con el del INEGI, en el que se dice que 43.9% de las mujeres, es decir, 21 millones,
de mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia por parte de su pareja o expareja. Es decir, que si estamos hablando de esta cantidad alarmante de violencia, estamos diciendo que en las familias, al interior de los hogares, pues hay un ejercicio de dominación, de control, de poder, y pues cuando alguien está ejerciendo violencia, pues no está tratando con respeto a las personas que están al interior, ¿no? Entonces es preocupante porque entonces las niñas y los niños de alguna forma también están viviendo de forma indirecta esta violencia y que se ve reflejada directamente con este acompañamiento que es tan necesario, ¿no? en esta nueva modalidad de clases virtuales. Cuando hablamos de corresponsabilidad, nos estamos refiriendo pues a esta responsabilidad compartida en todas las actividades que tiene que ver pues con el cuidado. A veces muchos hombres se estarían justificando en que están cuidando en la medida que están trabajando y están llevando el dinero a la casa, ¿no? Digo que eso también es cuidado, ¿no? Eso también es cuidar a la familia, pues a través de esta aportación salarial, pero eso no lo es todo, ¿no? Sabemos que las niñas y los niños necesitan de un acompañamiento también emocional, ¿no? No nada más revisar las mochilas, sino también revisar las emociones, cómo están todos los días, cómo se sienten. Ellas y ellos también se están adaptando a esta nueva realidad. Si para las personas adultas nos cuesta trabajo de repente, siempre tenemos algunas, digo para quienes estamos viviendo en zonas donde tenemos acceso al internet y cuando participamos en foros a través de las diferentes aplicaciones tenemos dificultades, pues imaginemos a las niñas y a los niños que también están tratando de resolver, adaptarse, ser pacientes, estar sentadas y sentados durante algunas horas, dependiendo de las escuelas públicas y privadas, pero a mí se me hace también a veces impresionante cómo ellas y ellos también están haciendo como un gran esfuerzo. Entonces, si los padres no están allí acompañando a sus hijas y a los hijos, pues desde luego que va a ser todavía, pues va a sumar como este sobreesfuerzo que están haciendo, ¿no? Entonces, esto sería como mi primera participación. Muchas gracias, Misael. Oscar, para ti, ¿cómo están reaccionando los hombres ante, además, ya llevan 5 o 6 meses de estar, sobre todo los hombres que viven en familia con sus hijas e hijos, con una convivencia mayor, con mayor estrés también, quizá están algunos experimentando pérdida económica, estrés del desempleo? ¿Cómo esto está afectando a las familias y si crees que sí están entrando en la corresponsabilidad o no? Adelante, Oscar. Gracias por la invitación. Yo creo que habría que irnos un poquito atrás, revisar el problema que ya existía en cuanto al tema del cuidado. O sea, por este orden de género, culturalmente las mujeres han sido las responsables del involucramiento, de lo que tiene que ver con la educación, con la crianza, con los hijos. Y el rol que nosotros teníamos en cuanto a esto era periférico, ¿no? Esto no descarta que haya hombres que se han ido involucrando, se han ido metiendo al tema de la crianza y el cuidado y la educación en todos los sentidos. La pandemia vino a hacer más visible que existían desigualdades en el espacio doméstico. Se trastocó todo: tiempo, espacio, la forma en cómo nos relacionábamos con el espacio, la familia. De repente estamos observando que en la casa la sala se convierte en oficina, el comedor en salón de clases. O sea, todo se trastocó. Habría que revisar esto. Lo que yo observo, y no por ello quiero ser como pesimista, es que creo que la lógica o la visión que tenemos nosotros los varones en el tema de la corresponsabilidad se tocó muy poco. Y les quiero compartir algunos datos porque a mí me gusta irme a la estadística y después vemos la realidad. Nosotros en Hombres Corresponsables lanzamos un sondeo en tiempos de pandemia para ver cómo estábamos viviendo los hombres el tema del confinamiento, cómo nos estábamos involucrando, y me parece que ahí vamos a dar respuesta a lo que se plantea en la pregunta. Número 1. 69, bueno, les platico un poco.
Se sondeó a 150 hombres de distintas partes de la República Mexicana. Se levantó una encuesta vía Facebook y lo siguiente se los comparto. 69% de los hombres consideran que su papel en casa consiste en ayudar. Ojo, seguimos idealizando o asociando o conceptualizando el tema de la corresponsabilidad con el tema de la ayuda hacia la otra, hacia quien tiene la responsabilidad en casa. No lo estamos asimilando, ni lo estamos interiorizando, ni lo estamos ni siquiera deconstruyendo cuál es el papel que nosotros tenemos en ese sentido. Otro dato para seguir ahondando en esto. 67% de estos hombres que respondieron en la encuesta sondeo señalan que su papel es estar fuera de casa, ¿no? Entonces, nuevamente, estamos con la idea de que el hombre no tiene nada que ver en el espacio doméstico, a pesar de que estamos viviendo el confinamiento. Y dos datos más para como idealizar esto. 58% de los hombres considera que las mujeres poseen habilidades para cuidar y atender a las hijas e hijos. O sea, véanlo, es interesante el dato que arroja esto. Y es un sondeo que lanzamos vía Facebook y nos permite ver cuál es el orden de género que al final de cuentas existe en esta sociedad, ¿no? Y una última, 42% de los hombres refirió que destinó su tiempo durante el confinamiento para atender actividades del trabajo. O sea, aquí hay un severo problema y solamente el 7 y el 9% lo dedicaron respectivamente para actividades del hogar o cuidado de los hijos. ¿Qué quiere decir con esto? Y a lo mejor mis compañeros que tendrán otra perspectiva de esta situación, a mí me parece que el tema de la corresponsabilidad en los varones no se tocó. Seguimos estando de manera, asumiendo que solamente participamos, ayudamos, colaboramos desde la proveeduría, pero no estamos asumiendo una deconstrucción en cuanto a prácticas y comportamientos que tengan que ver con la corresponsabilidad. Y yo creo que ahí es donde tenemos que enfatizar, porque si no tenemos claro qué es la corresponsabilidad, no vamos a avanzar en ese sentido. Muchas gracias, Misael. Oye, pues nos hace reflexionar muchísimo porque en efecto hay muchas personas que creemos que, bueno, quizá el patriarcado está más afianzado en las generaciones de personas de mayor edad, pero que las nuevas generaciones, ¿no? Que vienen con otro chip, etcétera. Pero lo que nos estás narrando es que hay ahí tan fuerte como siempre la idea de una paternidad, de una masculinidad hegemónica, donde yo en mi pedestal, yo en la actividad productiva y la mujer, además, con esta idea totalmente errónea de que biológicamente la mujer tiene más capacidades para, no sé, cuidar hijos, para cocinar como si tuviera un gen especial, ¿no? Que le permitiera hacer esas tareas domésticas más sencillas o menos pesadas, o no sé. Entonces, bueno, es algo que hay que seguir elaborando. José Gabriel, ¿cuál es tu punto de vista de estos temas, de esta primera ronda de participación? Gracias. Sí, pues gracias por la invitación nuevamente y por supuesto que la pandemia, como bien ya se apuntaba desde el principio en la introducción, también es una condición de oportunidad que todavía está vigente, es decir, todavía tenemos tiempo de poder involucrarnos de una manera distinta a lo que, como nos comparte Oscar, estas estadísticas están planteando. Sí existe bajo la posibilidad de poder dialogar, ¿no?, entre hombres, como reformular la idea de quién soy como hombre y de qué manera contribuyo en la organización de un hogar y de la formación de personas, ¿no? Que eso es una parte creo que fundamental, ¿no? Ubicar que, por supuesto que es importante la proveeduría, pero también importante el acompañamiento, la afectividad, el que un chico, una chica sienta que hay alguien cerca que ama, que le ama, que es importante, ¿no?, en su vida. Entonces, son esos elementos que solo se dan a partir de la interacción que se tiene persona a persona en este lugar íntimo que debería ser el hogar, pues. Entonces,
pues en efecto, la situación de corresponsabilidad se ve bastante limitada. Y además que aún con hombres que creo que también están intentando colaborar, haciéndose corresponsables, entendiendo que es parte también de la organización de la casa, empezar a participar de la vida íntima del hogar, de este mundo privado del hogar. También encontramos que no sabemos cómo ubicarnos en este espacio, porque nunca hemos participado en él, no nos lo hemos apropiado tampoco, no hemos sabido cómo compartir los espacios. De qué manera es como pensar el ABC del hombre que entra al hogar, se encuentra con grandes dificultades, ¿no? Si voy a preparar un alimento, ¿dónde están las cosas, no? ¿Dónde las encuentro? ¿De qué manera se prepara este alimento? ¿Cuál es la mejor palita para poder hacer un huevo, ¿no? O sea, suena como algo ridículo quizá, ¿no? Para muchos y muchas que ya están involucrados en la cocina, pero para alguien que nunca lo ha hecho, se convierte como un reto impresionante, en el cual termina tal vez frustrado si no recibe algún tipo de acompañamiento. Pero como el hombre aparte no se le puede mandar, indicar qué tiene que hacer, pues no va a aceptar indicaciones de su pareja, ¿no? Que es una mujer. Eso lo vuelve bastante complejo, complicado. Y de ahí la importancia de que se puedan abrir espacios de intercambio también entre hombres como un primer paso. Pues digo, quien ya ha estado moviéndose en ese espacio privado del hogar y sabe dónde están las cosas, por supuesto que puede guiar, ¿no? la participación que podemos tener dentro del hogar. Que bueno, dirían, ¿qué tiene que ver esto con esta entrada a la escuela y nuestra participación? Pues mucha, porque es todo esto lo que involucran los aspectos que van a dar como mayor oportunidad para que niños y niñas aprendan mejor en esta situación de adaptación que exige el momento de pandemia. En una situación de aprendizaje inusitada, pues esto es algo súper nuevo que implica una inversión importante de tiempo y creatividad para resolver pues estas demandas tan grandes que nos ofrece el momento. Entonces creo que si podemos compartir el espacio, todos y todas quienes estamos ahí viviendo, será mucho más fácil organizarnos, ¿no? Ya ven que en las escuelas se están planteando horarios para los niños que ya sea que vean clases por televisión o si se conectan en una plataforma de videollamadas o videoconferencia. Sabemos que a veces el equipo es uno solo para un hogar y entonces hay que organizar los espacios para que todos y todas podamos participar. Quien hace home office, quien está teniendo reuniones con la familia, quien necesita hacer investigación y usa la máquina, tiene que compartir los espacios. Entonces, me parece que se está convirtiendo verdaderamente en una tarea bastante difícil, pero en la cual seguramente los hombres no están pidiendo ayuda. Muchas gracias, José Gabriel. Muy interesante. Quiero decirles, tu comentario da pie para la segunda pregunta que tiene que ver sobre cómo que ustedes pudieran dar ideas, consejos sobre cómo construir relaciones más respetuosas e igualitarias en el espacio doméstico. Ahorita quiero platicarles un poco quiénes están conectadas y conectados para que tengamos una idea. Desde Santa María Yucuiti, que es un bellísimo municipio allá en la Mixteca, nos están escuchando. También Angelita Martínez de San Juan Yushi. Están desde Santa Cruz Mixtepec. También, bueno, desde aquí del municipio de Oaxaca de Juárez, Amelia Portes Gil, de la Defensoría de Oficio. Desde Asunción Nochistlán, también la Instancia Municipal de la Mujer, les mandan saludos. Desde la Instancia Municipal de la Mujer de Huautla y Jiménez, excelente tema. Desde Cozolapa y en el norte del estado, muchas gracias. Saraí López, conectada también la Instancia Municipal de las Mujeres de Pochutla. Roberto Martínez nos dice que excelente tarde para todas y todos. Sol Gómez, te mandan saludos, Misael. Tienes ahí tu club de fans. Marilu Cruz Luis, desde la Instancia Municipal de la Mujer de San Lorenzo, Cacaotepec. Noé García Aparicio, desde aquí de Oaxaca de Juárez.
Sodnas Ivonne también te manda saludos, Misael. Juana Quiñones, de la Facultad de Trabajo Social de Culiacán, miren, nos mandan saludos y que solicita constancia. Entonces, le voy a pedir al equipo que ponga aquí al final de esta charla, pues para que quien quiera constancia pueda obtenerla. Felipe Ortega, excelente, dice este nuevo rol parental de la masculinidad en el cuidado de hijas e hijos. Les mandan saludos del CDM, el Centro de Desarrollo para las Mujeres de Tehuantepec, del Istmo. Jacqueline Salazar también manda saludos a Misael. En fin, hay muchos comentarios. Esos son en el Facebook. Y aquí también tenemos participando a 45 personas. O sea que estamos casi 100 personas ahorita hablando del tema. Me gustaría que fueran mucho más. No sé cómo hacer para que más papás se animen a venir a estos espacios y platicar. Porque, a ver si ustedes también nos cuentan a las mujeres que estamos escuchándoles, ¿por qué les da como cosita, como es pena, es desidia? ¿Por qué no están más hombres aquí, por un lado? Y dos, ¿qué consejos le dan hay un número más grande de mujeres hoy conectadas, pero qué consejos les pueden dar para promover paternidades corresponsables en sus casas? Mientras también les digo que están saludando los de San Felipe, Tejalapa, aquí en Etla, desde Huatulco también de la costa. Entonces ya tenemos varias regiones de Oaxaca que están conectadas, ya habíamos dicho Tehuantepec, en fin, tenemos de Guamelula, que un saludo por allá. Entonces, si tienen alguna pregunta específica, les pido a las personas que los pongan en cualquiera de los dos chats, el de Zoom o el de Facebook Live, y vamos a continuar. Misael, Sí. las dos temas. Uno, ¿por qué tenemos tan pocos hombres hoy? Y ¿qué pueden hacer los hombres que están y las mujeres para promover mayor corresponsabilidad en la crianza, ahora en el regreso escolar de los papás varones? Gracias. Sí, quiero destacar como algunos puntos positivos que he estado viendo y en esta introducción que nos hiciste, pues comentando pues este contexto de pandemia COVID-19, ¿no? Y a pesar como de todo esto que ha sucedido, yo sí creo que ha tenido una gran presencia entre todos los temas que se han puesto sobre la mesa en toda la República, no nada más en Oaxaca, temas que pues atañen al género y específicamente yo creo que el tema de paternidades positivas, que aquí tenemos a Oscar y a José Gabriel, también a Marco, ¿no? Que están pues haciendo cosas, difundiendo, por ejemplo, cosas desde las redes sociales, desde los encuentros entre hombres, la propia secretaría también ha sido bastante pues recurrente, ¿no? En abrir los micrófonos en las plataformas para estos paneles. Y entonces yo creo que primero reconocer que sí se está poniendo el tema sobre la mesa. Hay que hacer como un reconocimiento a ello y por otra parte también como estos temas, por ejemplo, también han ido permeando. A ver, voy a intentar compartir unas fotografías que las titulares que nos están acompañando de Huautla de Jiménez van a identificar bastante bien. El municipio, me parece, espero que ellas nos puedan corregir, el municipio de Huautla de Jiménez, en el contexto del Día del Padre, en junio, lanza esta convocatoria en la región de La Cañada para que las niñas y los niños plasmen los dibujos con los papás. Y se me hizo muy interesante porque yo creo que los niños y las niñas están ya plasmando en sus dibujos modelos un poco distintos de ser padres, ¿no? Aquí estamos, pues, una niña que dibuja directamente que papá trabaja, ¿no? Y papá trabaja y lleva el dinero a la casa. Hay muchos papás, por ejemplo, estoy recordando en los círculos de hombres con los que he trabajado,
en temas de prevención de la violencia, pues que comentan muchos cómo a veces piensan y cuando ya empiezan como a valorar entre si irme mejor a tomar unas cervezas, mezcal, aguardiente, pulque, o mejor pasar por unas piecitas de pan, porque hace falta azúcar, porque prefiero llevarle a mi hijo o a mi hija algún lapicero, algún cuaderno, ¿no? Entonces, los niños y las niñas me gusta mucho cómo están plasmando. Aquí hay otro que representa, ¿no? Que el papá sale de casa, pero también está jugando con ella. Este dibujo es de una niña, están en un sillón viendo la televisión, están por otra parte en el parque, caminando, y también el papá le está diciendo, la niña le está diciendo al papá que use el cubrebocas, ¿no? Entonces son diferentes actividades en las que podemos ver que hay un reconocimiento de las niñas y de los niños cuando los papás son afectuosos, acompañan, hablan, los abrazan. Yo creo que ver dibujos como estos, pues me hace pensar en esta gran oportunidad que tenemos las personas de seguir promoviendo y seguir pues poniendo el tema en la mesa, ¿no? Y ojalá ahora otros centros de desarrollo para las mujeres o institutos municipales puedan retomar esta campaña que a mí me gustó bastante para seguir fomentando y mandar este mensaje social importante, porque los roles tradicionales con los que los hombres habíamos venido pues construyéndonos ya dejó de ser un buen modelo, es decir, ya no tiene como tanta cabida un papá machista, ¿no? Que solo llega, da órdenes y regaña, es decir, ya estamos diciendo, y cada vez se está estableciendo, ¿no? En muchos sectores, que un papá que regaña, que controla, que domina, que solo llega a mandar, pues no es un buen padre, ¿no? Entonces yo creo que esto está, pues, estas ideas, ¿no? que están llegando desde estas instituciones, asociaciones civiles, colectivos, universidades, ya están permeando y ya están llegando a sectores que antes de verdad que no era común, ¿no? Y eso la verdad que pues es de agradecerse y también es necesario que lo sigamos fomentando, ¿no? Entonces, los papás también, por último, los papás también de repente, como bien decía Gabriel, de repente no saben como en dónde están parados, ¿no? Porque no encuentran como tantas redes de apoyo. Por ejemplo, estoy pensando en las mujeres, en las madres de familia, que la mayoría de las mamás son las que están en los chats, y las mamás tienen mucha retroalimentación porque se dan consejos, se envían las tareas, cuando ven algún video sobre cómo reciclar algún material que le pueda servir a los hijos, a las hijas, y en cambio los papás no están ahí como tan conectados. Entonces, aquí hace falta que los papás también estemos involucrados en esos detalles, en la creatividad, y que empecemos a disfrutar con los hijos y las hijas de todo esto que implica acompañar en las tareas escolares. Muchas gracias, Misael. Pues sí es cierto, yo creo que lo que dices es esperanzador porque además no hay conexión humana más fuerte realmente que el amor, que una conexión emocional con tus seres queridos. Entonces, yo estoy segura que los hombres que se den la oportunidad de fortalecer estos lazos fuertes con sus hijas e hijos, van a encontrar más fácil, además, la participación en corresponsabilidad. Más fácil no significa que no sea duro y pesado las actividades de la crianza. O sea, quienes somos mamás, por ejemplo, y hemos tenido que pararnos a la madrugada por una tos, una fiebre, quienes hemos faltado al trabajo justamente por este tema, por enfermedades de hijas. Sabemos, o sea, no es fácil, y menos ahora que la pandemia nos pone muchísimas más sobrecarga y responsabilidad de la familia, porque en los espacios donde antes estaban niñas y niños en guarderías o en escuelas, ¿no? Hoy están allí mismo en la casa y en una situación además económica muy retadora,
pues porque muchísimos comercios cerraron, muchísima gente bajaron sus ventas, muchos empleos, muchas personas perdieron el empleo, etc. Entonces, de todas formas, creo que es muy esperanzador y sí me encanta tu propuesta y la hago extensiva para las instancias municipales de las mujeres, que además el jueves tenemos capacitación con ellas y se los reiteraré, y con los centros de desarrollo para las mujeres, para que hagan este tipo de pues, concursos, de círculos de reflexión con mamás y papás. Y ya ves que yo quería que nos dieran consejos prácticos. Tú has dado uno de manera indirecta, lo de los chats. En efecto, las mamás recurrimos mucho al chat para resolver cosas rápidas. Oye, el niño necesita, ¿sabías? No sé, necesita estambre para hacer una actividad de la escuela. ¿Sabías si el estambre puede ser rojo o puede ser de cualquier color? O sea, nos conectamos y hacemos eso, y normalmente los papás no están en ello. Entonces, una cosa que podrían hacer, una propuesta como tal, es hacer un chat con los papás hombres del grupo de sus hijos y de sus hijas. Entonces va a ser raro tal vez que ustedes lo propongan, pero yo creo que es una posibilidad, y desde luego mantener el espíritu de ese chat pues para el tema de paternidad, porque muchos chats de hombres, lo sabemos, se convierten en el espacio de circulación de memes sexosos, eróticos y en fin, que no vienen o de otro tipo, pues, pero entonces yo creo que sería una oportunidad para poder hablar de hijas e hijos. Otra es que cuando vayan a, no sé, la escuela nos citen para alguna junta, etcétera. Hoy que además muchas de estas juntas están siendo virtuales, pues se hagan el espacio, ¿no? Aún si salen fuera de casa a trabajar, pues ya hoy nos podemos conectar a través de los mecanismos móviles. En fin, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y a ver si Óscar y José Gabriel nos dan otras ideas, tanto para las instancias municipales de las mujeres, porque hay una pregunta y la introduzco para ir profundizando en el tema, Óscar, contigo. Dice Sarita Martínez, en el caso de las comunidades indígenas, la pandemia ha generado un alto índice de abandono del hogar, separaciones, debido al confinamiento y sobre todo por las tareas y responsabilidades que conlleva el proceso de la escuela virtual. Yo la verdad es que no tengo datos del tema de separaciones, pero sí me imagino que así como la pobreza ha generado fenómenos migratorios muy importantes en nuestro estado, pues quizá también la pandemia los esté generando y haya una separación. Entonces, bueno, Óscar, te dejo con estas reflexiones, con lo de Misael, con la idea de cómo reforzamos algunas estrategias para fomentar y favorecer la participación de papás, y este comentario también de Sarita. Adelante. Gracias, gracias. A mí el tema de las paternidades se me hace un tema bastante interesante, sobre todo porque cuando lo trabajamos con hombres detectamos que la paternidad es un lapsus importante en su vida que puede hacer una ruptura con el viejo paradigma de la paternidad que vivió o la construcción de un nuevo modelo de ejercer esa paternidad. Y esto lo vuelve interesante porque a muchos hombres el ejercicio paterno les cambia totalmente la perspectiva de cómo relacionarse, de cómo vivir con la pareja, de cómo estar en el espacio doméstico, de cómo vivirse como padre. Y esto es interesante porque algo que ha sucedido y que no hemos trabajado en ello es que no hemos construido referentes de cómo ser padres corresponsables. Yo lo que he observado, y lo he observado en el trabajo con hombres que tengo, es que no tenemos claro qué es la corresponsabilidad, por un lado. O sea, si no empezamos como a clarificar estos conceptos, a irlos construyendo en el discurso, en la narrativa, en todo lo que tenga que ver con la manera en cómo vamos a conceptualizar, yo creo que no nos queda claro. Y entonces lo que sucede es que a los hombres nos choca todo este discurso que nos vienen diciendo que tienen que entrarle, que hay que estar cada vez más, etcétera, etcétera, pero no sabemos en sí mismo qué es la corresponsabilidad. Algunos ya lo hemos definido como este derecho que tenemos todas las personas para involucrarnos en la crianza, para involucrarnos en las actividades del hogar, para involucrarnos en las actividades del cuidado,
Y lo vemos desde el tema de los derechos, ¿no? Que nos tocan a todas y a todos. También se ha conceptualizado desde otra lógica, ¿no? Se le ha puesto número, en el sentido de que es el 50 y el 50 de las responsabilidades de casa y cuidado, y desde ahí partimos. Pero la realidad nos dice que ese 50 y 50 es solamente un ideal, y la verdad la carga la tienen más las mujeres que los hombres, ¿no? Lo hemos también idealizado de otra manera. Vemos a un papá que lleva al hijo, que lleva al niño en la carriola, que se involucra, y empezamos a romantizar la paternidad, cuando no vemos tampoco detrás de ello las desigualdades que a lo mejor también genera esa posible relación o ese involucramiento corto o breve que tiene ese hombre con sus hijos o sus hijas. El hecho es que hoy día, con este confinamiento, que nos dimos cuenta dónde vivía la sal y la pimienta, que nos dimos cuenta que el refrigerador se tiene que llenar, que requiere ciertas cosas, que el niño requiere tales zapatitos, tales tallas de medida, tal ropa. O sea, hemos ido descubriendo la manera de cómo poder ir mitigando ciertas desigualdades en el espacio doméstico. Pero no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente porque no tenemos referentes de estos hombres. Lo primero que hacemos con un hombre que lleva en brazos a un niño es mandilón. Lo primero que decimos cuando un hombre está a la responsabilidad de los cuidados de casa o el quehacer doméstico es un mandilón. Empezamos a desacreditarlo, pero si le queremos también entrar al tema real de lo que implica todo esto, hablemos de conciliación, porque no es solamente que el hombre pueda estar en casa. ¿Cómo va a conciliar hoy día si tiene home office? Si no tiene ni las herramientas necesarias para acompañar a los hijos en tareas escolares. O sea, yo lo veo con las expresiones que hacen algunos compañeros, es que es bien difícil. Pues sí, nunca estuvimos, claro que se nos hace difícil, ¿no? Se nos hace difícil acompañar al hijo en sus tareas, en que esté al pendiente, en que no se mueva, porque no estuvimos. Y ahora, bajo este contexto de que estamos frente a una lab, una tele, etcétera, etcétera, pues también el contexto está cambiando. Yo creo, y en ese sentido apostaría, empezar a visibilizar estas figuras de padres corresponsables, hacer concursos de fotografía que hablen de cómo los hombres vivimos esta corresponsabilidad, porque no es lo mismo que yo vivo, Oscar Iván, con un hijo, a como lo viven otras personas, ¿no? Como lo viven ustedes en Oaxaca, en las zonas más rurales de Oaxaca, no es lo mismo. La pregunta que hacías al final, a mí me parece que hoy día con esta cuestión de la pandemia, pues hasta en una de esas nos volvemos familia muéganos, porque si ya no alcanza y ya no da para más, pues ahora los ingresos de 2 o 3 personas más que se puedan aportar para una familia van a hacer que nos volvamos más, nos integremos más, ¿no? Y estemos más vinculados. El chiste es cómo nos vamos a vincular con el espacio doméstico, con los hijos, con la pareja, con las actividades, con las necesidades emocionales de nuestros hijos, hijas, con la pareja. Ese es el gran reto que tendríamos que tener y ahí es donde tendríamos que apostar. Y yo creo que si no definimos qué es corresponsabilidad o cómo la vamos a entender, los hombres no se van a animar ni se van a sumar a estos proyectos. Así hagamos miles de talleres, pláticas, grupos de reflexión. Si los hombres no tienen claro el costo-beneficio que les puede producir también para ellos desde lo personal la corresponsabilidad, difícilmente se pueden sumar. Gracias, Oscar. Vamos a volver con esa idea para que, a ver si en una siguiente ronda nos das una idea o una definición de corresponsabilidad que nos pueda servir operativa. Mientras retomo algunas de las preguntas que están en el chat. Aquí Manuel dice, buenas tardes, 2 preguntas. El maestro Misael decía que hay papás que imponen, regañan, castigan, etcétera. Y él dice, ¿pero qué no es eso lo que nos han enseñado que es ser buen padre? ¿Cómo debemos orientar esta corresponsabilidad paterna en la crianza de los hijos e hijos? Creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo Oscar. Los modelos que tenemos, los que hemos visto en nuestros abuelos, en nuestros papás, en la tele, en las películas, son padres regañones, son padres que hasta, digamos que son la última escala de la autoridad y entonces las mamás les dicen a los niños o niñas malportados, vas a ver cuando llegue tu papá, ¿no? Entonces,
¿Cómo cambiamos, en efecto, y creo que tiene que ver con lo que dice Oscar, esa mentalidad de que eso no es la buena paternidad, el regañar, el nada más, el estar ausente y solamente estar los domingos, por ejemplo, ¿no? Ser papá de domingo o ser papá de ver el fútbol, no ser papá de, no sé, de estar poniendo, dando un masajito de cuando la niña o el niño están enfermos, o de ir al médico con ellos, o de ir a las juntas, o de, en fin. Entonces, eso es una cosa. Y también preguntan si hay algún dato que nos permita evaluar el impacto en la vida de niñas y niños ante la participación responsable de los papás. O sea, porque estamos proponiendo, ese es el título de esta charla, ¿verdad? Una corresponsabilidad, pero quieren saber un poco si hay algún impacto, si ustedes tienen datos de cómo mejora la autoestima de niñas y niños, cómo mejora el ambiente en la casa, en fin, a partir de la corresponsabilidad. Hay más preguntas, pero las voy retomando. José Gabriel, adelante, por favor. Sí, pues resulta bastante común encontrar que en estos espacios de diálogo, inclusive hablando de masculinidades o paternidades, siempre haya muchas más mujeres que hombres, ¿no? Esto evidentemente refleja como la ausencia o mejor dicho, la falta de interés en estos temas por parte de los hombres, no, porque no lo consideramos parte de lo que nos toca hacer, o de una corresponsabilidad, como ya lo estaba mencionando Oscar, o sea, definitivamente no existe este concepto, no está integrado a mí. En efecto, los modelos que he tenido no han propiciado ello, ¿no? Y de hecho me llamaba mucho la atención en los dibujos que Misael nos compartía, que en efecto es muy lindo y esperanzador ver estas imágenes que tienen los niños y niñas de sus papás. Pero bueno, de los que estaba viendo, vemos al papá que juega fútbol, pero no está jugando otra cosa, ¿no? Otro juego que no implique como lo más tradicional también dentro de los gustos masculinos, ¿no? Yo recuerdo que en mi caso, que no me gusta el fútbol, perdón por los futboleros, o sea, en realidad no me atrajo, pues, ¿no? Me atraen otros deportes, pero el fútbol particularmente no. Recuerdo que fue un problema para socializar con mis compañeros hombres, ¿no? O sea, que no pudiera saber ni de jugadores, ni de cómo iba la liga, ni cuántas ligas existían de fútbol. Implicaba, pues, no poder como ser parte de, ¿no? Y en una etapa tan importante como la adolescencia, sentirse como apartado, pues es horrible, ¿no? Entonces, sí, pues puede haber otros referentes, ¿no? Y igual vemos al papá que está trabajando y digo, está bien, ¿no? Hay que construyendo la casa, pero en efecto, ese es como la muestra de lo que un niño, una niña, un adolescente ve en su casa, ¿no? Entonces, creo que nos puede sorprender mucho que puede haber por ahí un dibujo de un papá que está cocinando, por ejemplo, ¿no? O que está barriendo la casa, o que están, no sé si a lo mejor leyendo un cuento, abrazándose. Son otro tipo de expresiones que puede haber. Creo que valdría la pena ubicar algunos de estos dibujos justo para compartir, porque seguro tiene que haber. Y sin duda hay hombres que tienen el interés de involucrarse. Entonces, creo que pueden ser acercamientos tímidos en la búsqueda de espacios con otros hombres para dialogar, y por eso creo que deben ser muy amigables, ¿no? Estos espacios. Entonces, creo que una de las claves para que podamos como introducirnos al mundo privado es pues convertirnos en hombres multitask o multitareas, tal cual lo hacen las mujeres, ¿no? O sea, de un ojo al gato y otro al garabato. O sea, estoy como atendiendo mis necesidades laborales, pero también las de mi casa y también lo que está sucediendo con mi hijo. O sea, no es lo mismo proteger que cuidar, ¿no? Esta diferenciación la recuerdo muy bien de un texto español que hablaba sobre cuidados paternos, ¿no? Definitivamente proteger es como una defensa de los daños externos, de lo que me pueda afectar desde el exterior.
Por eso trabajamos para tener una casa, para una seguridad económica, pero cuidar significa velar por el bienestar emocional de las personas. Y en ese sentido hablo de mi pareja, hablo de mi hijo, de mi hija, para saber qué le gusta, qué no le gusta, tiene problemas con sus amigos, no los tiene. Para mí ha sido bien interesante cuando me ha tocado estar en casa, porque yo tengo que estar presencial en el trabajo unos días y otros en casa. Cuando tengo oportunidad de estar cerca, y es lo que decía yo, estoy haciendo unas cosas, pero estoy escuchando la clase de mi hijo. Me llamó la atención de una mamá que, no, perdón, de una de las niñas nuevas, porque mi hijo también es adolescente, acaba de entrar a primero de secundaria, cambio de escuela, imagínense, bueno, quien lo está viviendo es una cosa impresionante, en un cambio de primaria a secundario, de secundaria a prepa, son situaciones muy complejas, que de pronto hay como un aislamiento y entonces una niña comenta con otros niños, oigan, mi mamá quiere saber si hay un chat, ¿no? O sea, la mamá que toma la iniciativa, si hay un chat del grupo, porque pues no, de pronto no sabe nada de lo que está pasando y pues es más, existe un chat. Y entonces por ahí un niño comentó, sí, sí, mi mamá está en el chat, si quieres pásame tu teléfono, el teléfono de tu mamá y yo se lo paso a mi mamá. Dije, bueno, pero qué bueno que estuve yo ahí en esa reunión, bueno, en esa clase, porque en cuanto termina se borra todo el contenido y entonces ahí me ven apuntando el número de la madre para decir, tengo que contactar a esta mamá, porque de lo contrario también corre el riesgo mi hijo de ser excluido al no saber qué está pasando en este grupo de papás y mamás. En efecto, hay más mamás que papás, pero es que hay que estar como a las vivas, ¿no? O sea, creo que un papá y una mamá tenemos que estar a las vivas de lo que está sucediendo con nuestros hijos y solamente en la presencia, estando ahí, es como podemos encontrar ese, bueno, la verdad es que para mí fue un momento importantísimo porque permitió que yo conociera a los otros padres de esta escuela, que la mayoría de los niños de sexto año pasó a secundaria y el mío que salió de la primaria y donde no hay secundaria, pues tenía que llegar a conocer a mucha gente y entre ellos ya se conocen muy bien. Entonces, pues yo ni idea de qué pasaba hasta que pude estar como al pendiente de ese momento solamente estando ahí. Así es que, pues sin duda, como ya Hugo Uberman lo comentaba desde hace tiempo, promotor Lazo Blanco, ¿no? Desde Argentina, la P de presencia de los padres, padre con P de presencia, es fundamental para que las cosas puedan modificarse. Entonces, esto quizás acerque un poco a lo que seguramente Oscar más adelante nos explicará con más detalle sobre la corresponsabilidad, pero sí, esta presencia es fundamental. Entonces, pues creo que estoy retomando cosas que ya se mencionaron, ¿no? Sobre estos chats, estos espacios de comunicación en los cuales vale mucho la pena que los hombres nos involucremos. Creo que sí es importante que vayan siendo mixtos porque tenemos que ser observados por las mujeres. O sea, porque también creo que al final es un trabajo simultáneo, ¿no? Un tema de inclusión también de los hombres es un tema simultáneo. O sea, cada uno trabaja lo suyo, pero es que de verdad que cuando existe una mujer que cuestiona, o sea, ¿por qué está haciendo ese comentario? ¿Por qué comparte esa foto incómoda en el chat? Por parte de las mujeres es un elemento fundamental que cuestiona como la violencia en los espacios, en las redes sociales, en los chats, donde hay mamás que deben seguramente poner énfasis en no comparta esto, señor, ¿no? Que es un espacio público, este chat. Y creo que por eso es importante que también las mujeres estén observando lo que estamos haciendo y nos lo cuestionen. Eso es muy importante, porque luego nos perdemos de vista y suponemos que estamos haciendo cosas para el bienestar de la familia y no siempre es así. Que soy amigable con el grupo y a lo mejor soy ofensivo. Entonces, todo esto se da también en un espacio que es como paralelo a lo que sucede en las clases de los niños y las niñas, ¿no? Que son la comunicación entre papás, mamás, entre hombres, y pues habrá que estar muy al pendiente de lo que sucede en esos espacios virtuales, ¿no?
Y contestando un poco también a lo que comentabas ahorita de las separaciones que se están dando en estos lugares rurales, bueno, en realidad creo que el problema no es la separación, ¿no? O sea, porque finalmente una separación puede ser una alternativa de solución a problemas severos que hay en las familias. Pero creo que el problema más grande son como las secuelas de la separación, porque muchas mujeres se tienen que quedar nuevamente con la carga tremenda de resolver todo. Y los hombres muchas veces en la separación no somos corresponsables en lo mínimo. O sea, digo, la corresponsabilidad implica estar muy de lleno, pero ni siquiera en un aspecto de colaboración económica a veces resulta hasta como una forma de violentar el espacio de las mujeres, limitando los recursos económicos. Y eso es lo que me parece que es como lo más grave de las separaciones que pudiera estarse dando, ¿no? En ese momento. Entonces, creo que el involucramiento de los hombres en los espacios íntimos del hogar tendrá que ser con una nueva habilidad en manejo de la frustración, de un manejo no violento de esa frustración que puedo sentir al llegar a un lugar desconocido y donde quiero seguir mandando, ¿no? Y que es mi casa, o sea, mando en el trabajo, mando aquí, mando en todos lados. Y quiero, ya estoy invadiendo los espacios de mi pareja, los quiero hacer a mi modo. Entonces, creo que será importante ir refiriendo a los compañeros que empiezan a sentir esta frustración y empiezan a violentar a los grupos que tengan ya armados pues en las ciudades, ¿no? Afortunadamente, y por lo que escucho, tienen grupos en Oaxaca, están muchos grupos en la Ciudad de México, Estado de México, en Puebla tenemos algunos, pero sin duda será muy importante que frente a estos cambios que exigen mucho de nosotros en cuanto a adaptación, también sean acompañados por otros hombres que tengan metodologías para manejo de violencia, ¿no? De la violencia que estamos ejerciendo en todos estos espacios. Entonces, bueno, pues es muy amplio, ¿no? Si se dan cuenta, pero esperemos que vayamos resolviendo las inquietudes que van surgiendo de las compañeras, ¿no? Y sobre todo porque son muchas las mujeres que están ahorita en los chats. En efecto, pues vamos entrando hacia la tercera parte y última de este conversatorio. Pregunta María Eugenia Matus, ¿cómo puede una mujer, y me imagino que su pregunta es realmente cómo verbalizar el solicitarle a la pareja, al padre, bueno, no dice pareja, nada más dice al padre, el que intervenga, el que participe, cuando en el modelo tradicional no lo hacía? Entonces, y esto me lleva a la reflexión de otra pregunta que hablaba de las mujeres divorciadas, separadas o madres autónomas, que en quienes recaen pues la crianza. Y aquí yo creo que es muy importante que pues hablemos de los distintos modelos de familia, ¿no? Entonces, las niñas y los niños normalmente viven su cotidianidad, cuando menos entre semana, con si es un modelo tradicional de familia y sus papás están unidos, pues estarán juntos, pero en muchos casos la tasa de separación, de divorcio es muy alta, y en otros casos la ausencia total, el abandono. Entonces, bueno, son como dinámicas completamente diferentes. Cuando no hay papá porque lo abandonó, pues pretender que los ayuden en la nueva normalidad de la escuela está como más complicado. Y sin embargo, muchas familias tienen este modelo de compartir a las hijas y los hijos, ¿no? Cada 15 días, etcétera. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que podríamos hablar para no asumir que todas las familias son nucleares y están juntos papás y mamás. Por el otro lado, decía por aquí Lidia López, que los círculos de reflexión son en efecto un excelente ejercicio para incorporar ideas nuevas en las relaciones familiares, los círculos de reflexión entre hombres, y en efecto, aquí en Oaxaca, tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Seguridad Pública tienen círculos de reflexión. Le voy a pedir aquí a mi querida Ira Velasco que por favor ponga los números para poder acceder a esos círculos, tanto de la Secretaría de Salud como del Centro de Reeducación para Hombres de la Secretaría de Seguridad Pública. Les mandan saludos de San Bartolomé Quialana,
Dice Mónica Lara, hay que ser muy claros en lo que se espera de ellos. Por ejemplo, necesito que ayudes en la tarea de matemáticas, ya que tú tienes experiencia en ese tema, por ejemplo, ¿no? Aunque claro, aquí es, la mamá de nuevo es la comandanta y designa, ¿no? Y da tareas, que no es necesariamente lo que queremos de la corresponsabilidad. Entonces, eso nos va a llevar a que ahorita Oscar pueda hablarnos de ese tema. Cris Salazar dice que ella tiene un amigo en el contexto COVID en Oaxaca, que se casó con una feminista y que prepara los desayunos, las loncheras por la mañana, realiza compras con listado, realiza tareas compartidas y es un gran ser humano. Conceptualiza mucho el enfoque feminista. Luego se los presento. Espero que no sea para quitárselo a tu amiga, oye. Bueno, Alevi Mora manda saludos. Cris dice que es más bonito interactuar por Facebook y que si aquí pudiéramos abrir las ventanas para interactuar con rostros. Ahí sí, no sé, mi querida Elsie, si se puede hacer o no. Vamos a preguntarle a quien está en el comando de los controles técnicos de las sesiones. Dice Yasmín de Dios Torruco, las familias han normalizado que sea el padre el que surte la lista de útiles, uniformes y demás, y ya cumplió con su labor. Y de todo lo demás se encarga la mamá de las reuniones, de la firma de boletas, de forrar libros, de llevar y traer a hijas e hijos a la escuela, de la tarea, en fin. Es cierto, dice Yasmín, que hay que hacer de la corresponsabilidad una nueva cultura. Y por último, para que vayamos ya cerrando, ¿cómo vamos a hacer en esta sociedad en la que vivimos, que todavía es una sociedad patriarcal, para que realmente contemplemos la crianza compartida, los beneficios, no solamente para las niñas y niños, sino para toda la sociedad, incluyendo las familias? Porque lo que sí hay datos es que en las familias en donde hay corresponsabilidad hay menos violencia familiar. Entonces, voy a darle la palabra, me parece que le toca a Misa. Adelante, por favor, Misael. Bueno, primero, el planteamiento, ¿no? Porque son muchísimas preguntas. Primero, el cambio en los hombres, para el cambio en los hombres en general necesitamos de un trabajo integral. Entonces, no nada más es, en una posición de desigualdad en el hogar, pues, que las mujeres sean, que viven en pareja, sean las que siempre estén diciéndole, y ahora ayúdale con la tarea tal, y ahora ayúdale tal, y ahora hace esto. Entonces, pues, podemos terminar incluso hasta en un problema al interior. Entonces, yo aquí sí tenemos docentes o si las y los docentes pueden ver después este panel grabado, necesitamos mucho de la ayuda de las y los docentes para que puedan promover también estos cambios en los hombres, ¿no? Que puedan generar estos chats grupales solamente de varones para que se involucren. También el trabajo institucional es importante para quienes están trabajando ahorita en la administración pública, las instancias municipales, los CDMs, que sigan promoviendo, ¿no? Así como vimos este ejemplo de plasmar al papá en el Día del Padre, pues a lo mejor ahora podemos hablar de una convocatoria en que las niñas y los niños plasmen el acompañamiento de los varones en las clases virtuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que echar mano de varias estrategias, ¿no? Para que el mensaje llegue a los hombres. Alguien hablaba ahí que si teníamos como datos, ¿no? Sobre las consecuencias de los papás que realmente están involucrados. No recuerdo de quién es esa investigación, no sé si José Gabriel u Oscar puedan apoyarnos, pero estoy recordando, aquí tengo aquí un dato de 16 estudios longitudinales que se hicieron para saber las consecuencias de la presencia de los padres involucrados desde la infancia, y se encuentra que hay un menor índice de problemas conductuales, menos conflictos con la ley, menos vulnerabilidad económica, mayor desarrollo cognitivo, mejor el rendimiento escolar y menos estrés. Esto es un dato interesante y también
En el caso de los papás, hay efectos positivos en la salud. Muchos, por ejemplo, algunos han dejado, por ejemplo, las adicciones cuando realmente hay un compromiso. He conocido 2 papás, por ejemplo, que dejaron de fumar cuando su pareja estuvo en proceso de embarazo. Entonces, cuando hay un compromiso acompañado también, pues, de la familia, de grupos de hombres o de un médico sensible a tema de masculinidades, podemos encontrar ahí cómo respaldarnos para poder ejercer mejor la paternidad. Y ya hasta me perdí, secretaria, no sé cuál era otra cosa que teníamos que comentar. De modelos de familia diferentes, Misael, si tienes alguna idea, porque al final no se trata aquí de pontificar y venir a decir, para ser un buen padre hoy, de acuerdo a las masculinidades positivas, este es el único camino, ¿no? Sí, bueno, primero, porque también está relacionado con una pregunta de las separaciones y que José Gabriel lo comentaba muy bien, ¿no? Es decir, cuando hay violencia, pues la familia no tiene que estar unida. Entonces, ¿para qué está unida si no hay una armonía en casa, ¿no? Entonces, y también destacar que así como hay madres solteras, también podemos encontrar algunos papás solteros, son pocos, y yo creo que de ellos también podemos aprender que están resignificando el tema de la paternidad, ¿no? En lo personal conozco a un hombre que está con el hijo y todos los días lo ayuda a conectarse, trata de no violentarlo, porque a veces pensamos que solamente regañando, generando miedo. Platicaba con un hombre que tiene varios hijos y le decía, ¿y tus hijos cómo van con las tareas? Y me dijo, pues que sepa, todos van muy bien, porque desde pequeños les enseñé a que tenían que coordinarse, tenían que ser responsables. Y yo creo que también esto que estoy comentando contesta un poco a la respuesta de Manuel cuando decía, entonces si no los regañamos, ¿cómo, no? Y desde la psicología del aprendizaje, por ejemplo, tiene muy claro la psicología del aprendizaje que los niños y las niñas aprenden por observación. Si los niños y las niñas ven que nuestras vidas como adultos también están planificadas, tenemos un horario. En el barrio en el que vivo he visto, por ejemplo, que hay papás, varones que salen con sus hijos montando bicicleta, caminando, corriendo un poco los domingos. Y yo creo que esto también está mostrando que si los adultos estamos realizando como algunas actividades con constancia, con dedicación, con paciencia, negociando con mi pareja, comunicándome, pues desde luego que mis hijos y mis hijas, a través de esa observación y de ese ejemplo, van a reproducir también estos modelos. Muchas gracias, Misael. Fíjate que Joel Alvarado, que dice que le encanta el término de masculinidades positivas, también comenta y puntualiza algo, que hay papás que sí quisieran estar más presentes, pero por ejemplo, por haberse separado de la pareja, resulta que en general el sistema judicial, etcétera, adjudica las custodias suele adjudicarle a las mamás, o dice, por ejemplo, que hay mamás que no permiten el acercamiento si no hay un tema económico de por medio. O sea, si, por ejemplo, le está yendo mal, ¿no? Económicamente a ese papá separado de la mamá, entonces ella a veces utiliza el tema de los hijos como una forma de tratar de pues no sé, exigir, ¿no? Ese pago de la custodia. Son temas muy complicados, pero sí me gustaría que los pudieran, en todo caso, tocar en esta última ronda, si les parece bien. También hay un comentario muy lindo de Paola Salazar, que dice, yo tuve un papá muy corresponsable, era de los pocos que iban a la primaria, se llevaba muy bien con las mamás, cuando guardó grandes amistades con aquellos compañeros y sus mamis de segundo a sexto año, mi padre contribuyó a fomentar más corresponsabilidad con los otros padres más allá de los comités de padres de familia. Entonces, es cierto, hay buenas historias, hay que tomar también de esas historias ejemplos de construcción de otras maneras de ser padre. ¿Tú qué dices, Óscar Godínez? Sí, o sea, tenemos que apostar por otros referentes de ser padres. Respondiendo un poco a qué entiendo yo por la corresponsabilidad, se los voy a leer porque lo tengo ya escrito.
La corresponsabilidad implica redefinir el papel que tienen los varones en el espacio doméstico, privado y reproductivo, para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades de desarrollo, tanto en lo personal, familiar y laboral. Ahí tendríamos que apostar en términos de una conceptualización de lo que es la corresponsabilidad, paternidad corresponsable, hombres corresponsables. Al final de cuentas, lo que implica es redefinir los roles bajo los cuales fuimos educados, enseñados a ser hombres machistas, a ser hombres desde un modelo tradicional. Y yo creo que desde ahí podemos partir para ir cuestionando. Después analizaremos si en verdad la corresponsabilidad se puede cuantificar al 50-50. Yo creo que por la forma en cómo está configurado el modelo económico, en donde el hombre se le exige estar fuera de casa y a la mujer, independientemente de que trabaje, estar con las responsabilidades de casa y lo que se sume, me parece que siempre va a existir esa desigualdad. El objetivo, lo que se han planteado muchas instancias, es como tratar de reducir la brecha para que sea menos el impacto que tiene en las mujeres, sobre todo en la parte de salud, desgaste emocional, desarrollo personal, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí podemos ir apostando para ir hablando de la corresponsabilidad, pero también implica un esfuerzo de todas y todos, de todas las instituciones, de todos los que estamos involucrados en esto. ¿Por qué? Voy a regresar al tema educativo. Resulta que ahora en las clases virtuales ustedes pueden ver los chats de las maestras y lo primero a quien se refieren es estimada madre de familia. En ningún momento se enuncia, se visibiliza al padre, ¿no? Y a mí me sucede mucho que en clase, acompañando al niño, lo primero que dicen es papitos, cuando detrás de los reflectores quienes están son la mayoría son mamás. El único papito soy yo a veces y creo que eso soy como el caso extraño. Pero entonces, si empezamos a cambiar desde el lenguaje, la manera en que los nombramos, nos visibilizamos, creamos estrategias, políticas públicas que puedan acompañar a los hombres en este proceso de confinamiento, ya no solamente en pensar en permisos de paternidad, pensar en permisos de cuidados de hijos e hijas, porque muchas veces se le ve al varón como que su rol no está en casa y las instituciones refuerzan mucho estas lógicas, ¿no? Se puede enfermar un hijo, pero siempre sucede que los hombres tenemos miedo de pedir permiso para acompañar al doctor, etcétera, etcétera, porque lo primero que se nos va a cuestionar es, ¿no hay una mujer que lo lleve? Y eso es muy difícil, o sea, culturalmente, a nivel institución, a nivel estructura, o sea, los hombres se nos sigue viendo de una manera muy, 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 de que somos solamente proveedores de lo material, proveedor de lo que falta en casa, proveedor, y creemos que con eso cumplimos. Y yo creo que no. Tendríamos que ver ahora en este contexto de confinamiento cómo poder mediar el teletrabajo, porque por lo menos lo que yo he escuchado de los hombres es que el trabajo que han desarrollado desde casa se ha incrementado más que en oficina, porque no tienen horario de estar ahí en casa, pero no hay horario de entrada ni de salida, porque se sabe que están en casa y no pueden estar en otro lado y hay que estar ahí. Y no importa que sean las 11 de la noche, hay que estar respondiendo los pendientes o los asuntos o lo que se requiera de manera urgente. Habría que ver en qué momento, hoy día que estamos acompañando por las mañanas a los hijos en la parte de la educación, en qué momento se puede conciliar también la idea de teletrabajo. Yo por ahí me iría. Y la otra me iría, y yo apostaría mucho en que deben existir cada vez más grupos de apoyo de hombres, redes de hombres, colectivos de hombres que se trabajen estos temas, de hombres que inviten a otros hombres a trabajar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? A veces la pregunta clave es cómo te sientes, y cuando uno la hace a un hombre, te detonan un sinfín de respuestas. Yo creo que se tiene que apostar más, sí, desde una lógica más profesional, no desde armar estos clubs de Tobis y llegar a ver de qué vamos a hablar hoy. No, me parece que tiene que haber metodologías, personas profesionales en la dirección de estos grupos, redes de apoyos. Hay una página bien importante en YouTube, busquen la de Pai Pai, papá en portugués, papá, en donde hombres le explican a otros hombres cómo poder bañar a un bebé,
cómo poder medir la temperatura, cómo cambiarle el pañal, o sea, aspectos que uno como hombres no nos los enseñan, los vamos aprendiendo sobre la marcha, bien o mal, pero lo vamos aprendiendo. Pero nunca tenemos como el otro referente de otro hombre que nos pueda compartir su experiencia. Mira, yo le hice así y tenía cólico y le hice de esta manera. Creo que no hay esos referentes, tendríamos que apostarlos sin miedo a lo que puede implicar. Al rechazo social sí va a existir, pero también tenemos que ir posicionando la idea de qué paternidades queremos. A veces los niños saben lo que quieren como padre, quieren un padre presente, que los ame, los apapache, y etcétera, etcétera. Pero a veces los papás no entendemos los discursos de los hijos, entonces creemos con que comprarle el zapatito ya cumplimos. Y creo que hay que cambiar todo el discurso de la paternidad. Se puede, es posible, y a lo mejor por eso varios de los que estamos aquí trabajando en diversos colectivos apostamos a eso, a trabajar con otros hombres, porque es necesario. Y yo creo que desde ahí podemos hacer mucho. A veces se nos dice, y es bien curioso, las compañeras, es cierto, cuando se habla de masculinidades, las primeras que llegan son las compañeras, ¿no? Como que se pareciera que están más interesadas ellas. O hay talleres de paternidades y las primeras que llegan con la pareja son ellas, porque nosotros los varones no tenemos iniciativa, pero las mujeres están más interesadas que nosotros nos involucremos cada vez más en estos temas, no por beneficio de ellas, sino por beneficio a veces de nosotros mismos. Reduce mucho en los niveles de estrés cuando trabajamos los hombres nuestros propios aprendizajes, nuestra propia enseñanza de cómo ser hombres, reduce bastante el nivel. Involucrarnos en casa reduce las tensiones que se puedan generar con la pareja, ¿no? Reduce también mejora el tema de la salud, perdón, en términos de cómo nos vamos cuidando. Si somos hombres que tenemos el cuidado a otros hijos o a otras personas, y si no sabemos cuidarnos, ¿cómo le vamos a entrar a este tema del cuidado? Entonces, a mí me parece que sí es viable, es posible, hay que generar estas redes, hay que correr la voz, y al final de cuentas, si son grupos de reflexiones virtuales, hoy día ha sido tan bondadoso el tema de la virtualidad que se puede trabajar y se puede hacer mucho en ese sentido. Muchas gracias, Oscar. Bueno, nos dice aquí Elsie, que es nuestra, quien tiene el mando de los controles tecnológicos de la sesión, que sí se puede, que si alguien del Zoom quiere, digamos, alzar su manita para que le abran la pantallita y el micrófono para hacer una pregunta. En lo que esto sucede, si alguien quiere levantar la manita, le doy la voz a José Gabriel, luego vemos si hay una pregunta del público y cerramos ya con su comentario final. Gracias, José Gabriel. Sí, pues creo que pensando en algunas de las preguntas o planteamientos sobre cómo plantear al interior de la familia, la pareja, el involucramiento de los hombres, creo que va a depender mucho de cómo se da esa relación, porque si hay un problema de violencia va a ser muy difícil negociar, ¿no? O sea, obviamente la negociación es indispensable para poder equilibrar los esfuerzos de lo que se hace en una casa, en un hogar, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo esta corresponsabilidad, que a veces sí se recarga en una persona en un momento, pero luego en la otra y se va compensando, ¿no? Es como un velero que hay que andar moviendo para un lado o para el otro, dependiendo cómo se necesite para que no se hunda, ¿no? Entonces, creo que esos esfuerzos son compartidos a partir de la negociación, de dejar claros los tiempos, tener claros los tiempos de escuela, ya sea uso de equipo, de la máquina, del tiempo asignado a la tarea, de preparación de alimentos, organización de la casa, que esté limpia, etcétera. Son muchos aspectos que requieren a veces explicitación, y hay ocasiones en que será posible y hay otras en que no. Entonces, pues yo creo que mientras exista una voluntad, aunque parezca mínima, de un hombre que diga, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo quieres que yo colabore? Creo que hay que tomarle la palabra, ¿no? Y hacerlo de la manera más cordial para irnos apoyando, porque tenemos saberes mutuos. Porque una mujer que conoce por una cultura que así la colocó dentro del hogar,
sabe todo lo que se necesita hacer y dónde se ubica y cómo ordenar la casa. Temas de capacitación para los hombres, ¿no? Que a lo mejor nunca lo hemos hecho. Y también nosotros podemos participar en informar, capacitar de otras cosas que se nos han asignado como si fueran nuestras tareas. No solamente el tema de proveeduría, sino también pues, organización del mismo hogar, pero con temas que pueden ser de plomería, de de impermeabilización, pintura y otras cosas que luego nos encargan a nosotros, ¿no? O nos auto colocamos para ese tipo de trabajos dentro de casa. Entonces, cómo ir resolviendo estas cosas sí requiere de esta negociación. Entonces, yo creo que mientras haya una mínima, aunque parezca mínima, posibilidad de plantearlo, hay que aprovechar. Y aunque pues el tema se supone que era como la preparación o el fortalecimiento de una paternidad en el regreso a clases, creo que aquí hay un asunto que es todavía mucho más profundo y es el de la formación de las personas. La formación no se da solo en el contexto escolar, ¿no? O sea, no es solamente los tiempos de escuela, porque pues la pandemia nos tocó en un cierre de ciclo escolar y arranque del siguiente y nos preocupaba mucho cómo íbamos a arrancar o cómo íbamos a cerrar. Pero en realidad la tarea formativa es continua desde que se nace, desde que se gesta inclusive un ser, de modo que, repito que tenemos que ser muy creativos, creativas para generar esas nuevas políticas públicas. Por ejemplo, en Chile me llama mucho la atención, me encanta un programa que se llama Crece Contigo, Chile Crece Contigo, que tiene estrategias de capacitación a hombres en el cuidado precisamente de los bebés, porque ya lo comentaba Oscar, y me acordé de este programa bien interesante porque da flexibilidad, por ejemplo, estoy hablando de un periodo prenatal, de que en las clínicas no se tenga solo el asiento para la mujer embarazada a la que se le da consulta, sino que siempre se tienen 2 lugares para que esté presente su pareja, que ha implicado flexibilizar los horarios para que los hombres puedan estar en la consulta prenatal y que estén en horarios en que a veces el trabajo, porque ese es otro tema que igual, como dice Oscar, valdría la pena ver si hay posibilidad de teletrabajo para que los tiempos puedan usarse de otra manera. Pero bueno, de manera tradicional, los hombres salen de trabajar a las 5 o 6 de la tarde y entonces las consultas de algunas clínicas públicas en Chile arrancan a las 6 o 7 de la tarde-noche, ¿no? Para que los hombres puedan estar. Creo que del mismo modo, como se decía sobre las juntas escolares, si hay una reunión, entonces plantear que deben estar los papás, o sea, se les hace la cordial invitación a los padres hombres, y así empezar a involucrar en diferentes aspectos, ¿no? de la vida cotidiana, de lo que sucede con nuestros hijos e hijas. De hecho, aquí en Puebla, en el colectivo Equidad, Bienestar y Salud, un programa que nosotros trabajamos es el de psicoprofilaxis prenatal, con enfoque en masculinidades, y que invita a los hombres a ser corresponsables desde el embarazo. Lo que hemos visto en los grupos de hombres, que por cierto la mayoría, el 60% de los hombres que acuden al grupo Hombres Trabajándose Puebla, son hombres adultos entre 25 y 40 años, es decir, la mayoría de ellos tienen hijos, hijas. Muchos de ellos se han involucrado en los grupos de apoyo porque empezaron a detectar el impacto en sus hijos de la violencia que ejercían. Entonces, sabemos que los niños, las niñas, nuestros hijos, hijas, mueven mucho nuestra voluntad para hacer cambios. Entonces, por eso decidimos incorporar este tema que es como preventivo de involucrar a los hombres en la preparación para el parto, cómo acompañar a mi pareja, cómo empezar a cuidar a mi hijo, mi hija en el posparto, ¿no? Porque la pareja necesita también apoyo, acompañamiento, ¿no? Y finalmente, yo que estoy trabajando actualmente en áreas neonatales con pacientes, bebecitos, bebecitas que requieren hospitalización a veces por muchos meses, ante la pandemia también tuvimos que ser creativos y decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Porque está restringido el acceso para ver a los bebés. ¿Cómo hacer que papás y mamás puedan ver a sus bebés? Y fue por medio del video.
de que así como en los hospitales COVID, que saben que hay comunicación entre pacientes y su familia por medio de tabletas, porque no los pueden pasar a visitar, así también hicimos un diseño semejante para que papás y mamás que están esperando afuera y no pueden ver a sus bebés hospitalizados, pudieran verlos en video, con un video que yo tomo, pero yo les pido a los papás y mamás que me manden un mensaje de voz donde le hablan a su bebé. Y lo que yo me he encontrado con los hombres es que de pronto me escriben, pero es que, ¿qué le digo? ¿Qué podría yo hacer por mi bebé? ¿Qué le puedo decir? O sea, están como en blanco, o sea, como si no pudieran sentir algo por ellos, por sus bebés. Y un señor que insistía tanto en que no sabía qué decirlo, no sé si me permiten poner el ejemplo de lo que de lo que le compartió a su bebé que está en hospitalización. ¿Lo puedo poner? ¿Quieren escucharlo? Adelante. Es cortito y escuchen lo que dice. Hola, mi niña. Que tengas una excelente mañanita. Quería decirte que le eches ganas. Que la verdad te estoy esperando acá afuerita. Y la verdad quisiera que te recuperes. Para que te vayas conmigo. Eres una niña muy hermosa. En serio. Eres mi vida. Eres mi todo. Y la verdad quisiera que te fueras conmigo. Échale ganas, mi niña hermosa. Yo aquí te estoy esperando con muchos ánimos. Y con tu mamá y tu hermanito te estamos esperando. Échale ganas, mi niña hermosa. Te quiero. Eres lo mejor que he tenido en esta vida. Te amo, mi niña. Cuídate y échale muchas ganas. Yo sé que tú puedes. Eres fuerte, como tu mamá. Ok, entonces este es el hombre que no sabía qué decir, porque quizá nunca se había visto en la necesidad de hacer algo así, de compartir un mensaje cariñoso hacia su hija que está hospitalizada, que no la ha visto, no la conoce en vivo, pues. Solo a partir de este mensaje es como yo lo llevo al bebé y le tomo el video y inclusive pues ahí se muestra la respuesta que van teniendo los bebés cuando escuchan a sus mamás y a sus papás cuando han estado involucrados porque reconocen la voz de su papá. Entonces, este tipo de cosas cuando las platico con los papás, de pronto descubren el valor de su presencia, ¿no? Del acompañamiento que pueden dar. Entonces, pues esta es la invitación a que los hombres, pocos que estén aquí, podamos hablar sobre qué sentimos, cómo estamos en este espacio que nos ha tocado vivir ahora en la pandemia en casa, qué se me ha dificultado. Tenemos que abrir más y más espacios de diálogo con los pocos que seamos, porque sabemos que somos poquitos, pero se está generando un cambio y gracias a las instituciones que están promoviendo los espacios, como en este caso por parte de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, pues resulta sumamente importante que se sigan generando esos espacios de diálogo. Ahorita hay mujeres tomadoras de decisiones, estoy viendo los institutos municipales de las mujeres, las instancias municipales que pueden generar espacios también, por supuesto, la necesidad de formación de hombres, por supuesto, también que puedan involucrarse en estos espacios, pues tantos municipios en todas las regiones de Oaxaca tan lindas, ¿no? Las 8 regiones, pues finalmente es algo que requiere un trabajo muy importante por parte de todos y todas. Entonces, aquí dejo el comentario. Pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este conversatorio, ha sido muy interesante. Les voy a pedir que preparen así un comentario de 10 segundos o 15 segundos máximo, con la idea que les gustaría que el público se quede. Mientras tenemos los grupos de reflexión en línea de la Secretaría de Salud en el número 238 1336 818, está en el chat, no se preocupen, y también en el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia. Hay una línea de 24 horas para contención emocional de hombres que estén estresados, enojados, para que no se desquiten con sus hijas e hijos y con su familia, que busquen unas alternativas. Hay muchas personas de acuerdo con los círculos de hombres, por ejemplo, Joel Alvarado, que nos ha escrito desde San Esteban
Atatlahuca de Tlaxiaco, también Tere Pérez Vázquez, que nos escribe desde la Ciudad de México. Entonces, ha sido muy enriquecedor tener esta conversación y pues así un comentario en 10 segundos. Misael, ¿con qué quieres que se quede el público? Bueno, que se quede con estas palabras de este papá que nos comparte José Gabriel. Justo en los ambientes hospitalarios es donde podemos ver con claridad cómo afloran las emociones sin reparo, sin filtro de los papás, ¿no? Y que no esperemos el proceso de enfermedad para que podamos demostrar el amor, abrazar, alentar y sobre todo que todos los días mandemos mensajes positivos a nuestras hijas e hijos. Muchas gracias, Misael. Oscar, ¿tú con qué quieres que se quede el público de este conversatorio? Yo más bien hago la propuesta para que se siga trabajando e intensifique las políticas públicas en favor de los hombres desde una perspectiva de género y desde el enfoque de masculinidades, porque es bien importante poder trabajar con nosotros para poder generar cambios. Muchas gracias, Oscar. José Gabriel. Sin duda que la comunicación entre hombres es necesaria, es importante. Y yo digo a los hombres pocos que estamos aquí, pues no nos perdamos, sigamos en contacto con los que se están involucrando ahorita, que han sido pocos. De verdad que es importantísima esta presencia de los pocos compañeros que están escuchando. Busquen a Misael, busquen a Oscar, busquen a mí. Busquen los espacios que tienen allá en Oaxaca para dialogar y sigamos abriendo espacios para compartir y conocer pues un potencial que también existe en nosotros para el bienestar de todos y todas. Muchas gracias. Ojalá que ustedes también puedan compartir aquí en los chats sus datos, no sé, un correo electrónico, el espacio donde se les puede buscar, una página web, para que las personas interesadas puedan buscarlos de manera directa. Les invitamos también, Elsie, por favor, vuelve a poner nuestro enlace del canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Fíjense que todas estas capacitaciones, además de que permanecen en el Facebook Live, el problema es que ahí, conforme pasan los días, es cada vez más difícil de encontrar porque generamos muchísimo contenido. Entonces, las pasamos después a nuestro canal de YouTube, donde ahí ya tenemos listas de distribución muy ordenadas por temas, y si se suscriben, pueden recibir la notificación de la capacitación si se la perdieron o si la quieren volver a ver. Entonces, producimos mucho contenido, tenemos capacitaciones formativas, tenemos cápsulas sobre temas desde prevención de la violencia, atención de la violencia para funcionariado público, tenemos cápsulas también para manejo del estrés en este tiempo de pandemia, de COVID, tenemos todas las cápsulas de masculinidades que hemos hecho con algunos de los expositores de esta tarde, tenemos cápsulas y conversatorios sobre los temas de sexualidad, que también hemos estado haciendo. En fin, son muchísimos temas desde la perspectiva de género que hemos estado abordando a lo largo de estos meses, desde que comenzamos las transmisiones por el COVID, desde el 3 de abril, que ya abrimos transmisiones desde la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Les agradecemos mucho, ya nos pusieron ahí en el chat José Gabriel, su Facebook, Hombres Trabajándose Puebla, Hombres Corresponsables mx@gmail.com, es el de Oscar Godínez, y no sé si puso también Misael el suyo, pero bueno, todo lo encuentran en las redes sociales de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Muchísimas gracias, Ira Velasco. Muchas gracias al equipo de la Subsecretaría de Prevención y en los controles a Elsie, que nos estuvo apoyando esta tarde. Que tengan una muy buena noche y que mañana sea un mejor día para las familias, que más hombres despierten a la conciencia de la riqueza enorme y la maravilla que es involucrarse con la crianza positiva desde el enfoque de masculinidades. Muchísimas gracias y buenas noches.